esta mañana de la palabra de Dios, tratamos el tema, lo que sucederá en los postreros días. Lo que sucederá en los postreros días. Y vamos a ver el video introductorio al tema esta mañana. Lo que sucederá en los postreros días. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió el viernes a evitar una confrontación entre la OTAN y Rusia. Continuaremos unidos a nuestros aliados en Europa y enviaremos un mensaje inequívoco. Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN, de todo el poderío de la OTAN unida y galvanizada. No libraremos una guerra contra Rusia en Ucrania. Un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia es la tercera guerra mundial, algo que debemos esforzarnos por evitar. Además, el mandatario advirtió sobre el uso de armas químicas por parte de Rusia. Los estadounidenses sospechan que los rusos difunden mentiras para acusar a otros de lo que planean hacer ellos mismos. No voy a hablar de la inteligencia, pero Rusia pagaría un precio muy alto si usaran productos químicos. Por su parte, Rusia acusa a Washington y Kiev de gestionar laboratorios destinados a producir armas biológicas en Ucrania, algo que ambos niegan. Nos aseguraremos de que Ucrania tenga armas para defenderse de la fuerza invasora rusa. Enviaremos dinero, alimentos y ayuda para salvar al pueblo ucraniano. Y daré la bienvenida a los refugiados ucranianos. Deberíamos recibirlos aquí con los brazos abiertos si necesitan acceso. Finalmente, Biden, el G7 y la Unión Europea decidieron excluir a Rusia del régimen recíproco normal que rige el comercio mundial, lo que abre el camino para la imposición de aranceles punitivos contra Moscú. Además, el G7 buscará suspender la capacidad de Rusia de pedir prestado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Estamos viviendo tiempos de muchas expectativas y temores por los acontecimientos que se están dando. Primero, una pandemia que ha matado millones en el mundo. Y ahora un conflicto entre Rusia y Ucrania que amenaza en convertirse en una tercera guerra mundial. En Noruega han empezado a dar a los niños pastillas de yodo para prevenir el cáncer de tiroides por radiación ante una posible guerra nuclear. En medio de todo esto, muchos están hablando ya de un nuevo orden mundial. Son muchas las expectativas, temores y opiniones ante las cosas que estamos viviendo. Pregunta: ¿a dónde debe mirar el creyente en este tiempo para poder discernir y entender las cosas que están sucediendo y saber las cosas que sucederán en los postreros días? A este respecto, el apóstol Pedro dice a los creyentes en su segunda carta, segunda de Pedro 1:19, que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura está en las Sagradas Escrituras. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué sucederá en los postreros días? Este tema nos lleva en nuestras Biblias al pasaje en el libro del profeta Daniel, capítulo 2.
Libro del profeta Daniel, capítulo 2. ¿Trajo su Biblia? Lo que sucederá en los postreros días. Daniel, capítulo 2. Padre, te damos gracias por tu palabra. El cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra permanece para siempre. En este tiempo, Espíritu Santo de Dios, rogamos que una vez más ministres a cada una de nuestras vidas con tu palabra. Tu palabra no sea revelación. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús damos. Amén y amén. Lo que sucederá en los postreros días. Libro del profeta Daniel, capítulo 2. El verso 1 empieza diciendo: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Dios, diga Dios, Dios le reveló en sueños a Nabucodonosor, rey de Babilonia, los eventos del porvenir y lo que habría de acontecer en los postreros días. Este verso 1 de Daniel 2 empieza diciendo: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. El segundo año del reinado de Nabucodonosor exactamente corresponde al año 603 antes de Cristo. 603 antes de Cristo. En este año tuvo Nabucodonosor sueños de parte de Dios, revelándole lo que habría de acontecer en los postreros días. Esto nos deja ver, amados, que Dios es un Dios que está obrando en el tiempo. Dios obra en el tiempo. Dios está obrando en la historia, cumpliendo sus propósitos en la hora y año que Él tiene determinados. Dios obra en el tiempo. Dios está obrando. Y en este siglo XXI y en este año 2022, Dios está obrando y llevando a cabo su plan para un nuevo orden que dará comienzo a la eternidad de gloria. Dios está obrando en el tiempo y Él revela lo que ha de acontecer en los postreros días. Ahora, solo Dios puede anunciar el porvenir. El diablo es mentiroso. Adivinos y vaticinadores del futuro son mentirosos. El futuro es solo de Dios y solo Dios puede revelar el porvenir. Como dijo Cristo, las sazones de los tiempos están en la sola potestad del Padre. Él las revela y Él las da a conocer. Gloria a Dios. En este pasaje de Daniel 2, Dios le reveló en sueños a Nabucodonosor lo que habría de acontecer en los postreros días. Y el sueño se le fue. No lo podía recordar. ¿Alguna vez ha soñado algo y luego no lo recuerda? Pero usted sabe que soñó.
Dice, pero ¿qué fue el sueño? Algo similar pasó con el rey de Babilonia, Nabucodonosor. El sueño se le fue. Dios en ese sueño le reveló a Nabucodonosor lo que habría de acontecer en los días postreros, pero el sueño se le fue y luego no podía recordar el sueño. Entonces dice el verso 2 de Daniel 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Nabucodonosor, perturbado en su espíritu por recordar el sueño y saber su interpretación, llamó a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le mostraran el sueño y su interpretación. El relato histórico nos dice que ninguno de ellos pudo declarar a Nabucodonosor el sueño que había tenido, menos su interpretación. Ahí está un rey perturbado, no recuerda el sueño que ha tenido y llama a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le mostraran el sueño. Ninguno pudo mostrar el sueño a Nabucodonosor, menos la interpretación. Si no podían mostrar el sueño, ¿cómo le iban a mostrar la interpretación? Versos 12 y 13 del relato en Daniel 2. ¿Me está siguiendo? Dice el verso 12 y 13. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Un rey con ira y con gran enojo dice a los astrólogos, a los sabios y a los caldeos: ustedes no sirven para nada. He olvidado un sueño, no me lo pueden mostrar, menos la interpretación. Y entonces el rey, con gran ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Daniel, el profeta, y sus compañeros estaba considerado entre los sabios de este imperio. Así que el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte implicaba también que Daniel y sus compañeros serían llevados por este edicto a morir juntamente con todos los sabios. Bien, el profeta Daniel se entera del edicto de muerte y pide al rey que le dé tiempo, que él mostraría al rey el sueño con su interpretación. ¿Cómo está el rey? Con ira, con gran enojo, y saca un edicto de muerte para todos los sabios. Frustrado porque ninguno pudo mostrar el sueño ni la interpretación. Y ahí está Daniel delante del rey diciéndole, pidiéndole al rey: dame tiempo. Y le decía a Daniel: y yo te voy a mostrar el sueño y la interpretación. Tiempo. Y yo me imagino Daniel delante de un rey con ira, con gran enojo. Y el rey diciéndole a Daniel: ¿y cuánto tiempo quieres? Estaba muy perturbado. ¿Cuánto tiempo iba a pedir? Viéndolo lleno de enojo el rey, Daniel le dijo: pues solo dame hasta mañana. Mañana te
mostraré lo que soñaste y la interpretación. Yo creo que más tiempo no podía pedir. El rey estaba con ira y con gran enojo. Verso 17 al 19 del relato. ¿Me está siguiendo? Luego se fue Daniel a su casa. Le pidió de plazo al rey hasta el día siguiente. Daniel fue a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Verso 18. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Verso 19. Entonces, diga entonces. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El que tenga oídos para oír, oiga. Amados, hay bendición en clamar unidos a Dios. Hay bendición en clamar unidos a Dios, en unirse en oración. El profeta Daniel comunicó a sus compañeros para que pidiesen a Dios misericordia sobre este asunto, y en la noche Dios le reveló al profeta Daniel el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. Hay bendición, hay respuesta de Dios cuando nos unimos a clamarle a Él por un asunto. Aquí en Casa de Encuentro con Dios nos unimos en oración martes de 7 a 8 de la mañana. Nos unimos en oración primer sábado de cada mes en ayuno y oración de 8 a 12 del día. En tiempo de crisis, de necesidad, el creyente debe unirse en oración con otros y Dios responderá en su misericordia. Gloria a Dios. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Verso 27 al 29. En este relato histórico, verso 27 al 29. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero, diga pero, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Diga, en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. Según estos versos, en sueño, Dios había hecho saber a Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo que había de acontecer en los postreros días. El que tenga oídos para oír, oiga. Dios en sueño le reveló a un rey pagano las cosas que habían de acontecer en los últimos días. Imagínense, un rey impío, un rey babilónico, que en su cama le vinieron deseos de saber ¿y qué vendrá en el futuro? ¿Qué cosas pasarán mañana? Y Dios, que conoce las sazones de los tiempos, le reveló a este rey las cosas que habían de acontecer en los postreros días. Amados, esto nos enseña sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él hace como Él quiere y con quien quiere, y nadie le puede decir qué haces. Él es Dios, Dios
soberano. Y en su soberanía, aunque Nabucodonosor, rey de Babilonia, un rey pagano, en su soberanía Dios le reveló a este rey lo que acontecería en los postreros días. Gloria a Dios. Esto es un desafío, ¿ah? Dice el relato histórico. El profeta Daniel decía a este rey: es que en tu cama te vinieron pensamientos, deseos de saber las cosas que habrían de venir. Y Dios te las reveló. Y yo digo, si a un rey pagano que deseó saber las cosas que vendrían, Dios se las reveló, ¿cuánto más Dios no dará revelación a sus hijos, a sus hijas, si se la piden? Hay que pedir revelación. Dios revela los secretos, las cosas ocultas. Y una hermana una vez me decía: pastor, yo no sabía qué era lo que estaba pasando con mi esposo, decía esta hermana, pero tenía un presentimiento de que algo no estaba bien, pero no sabía. Y le empecé a pedir a Dios: revélame, 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 Señor, ¿qué es lo que está pasando con mi esposo? Y ella dice: a los pocos días de pedirle a Dios, revélame, Dios, dice, salieron las cosas a la luz. Dios le reveló de lo que estaba pasando su esposo. Dios reveló en sueño a Nabucodonosor lo que habría de acontecer. Bien, ¿en qué versículo estábamos? Diga conmigo: pidamos revelación. El sueño de Dios a Nabucodonosor, haciéndole saber lo que había de acontecer en los postreros días, lo encontramos en los versos 31 al 35. El sueño. Verso 31 al 35. Tú, oh rey, le dice el profeta Daniel, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y allí está el sueño que Daniel, por revelación, le está dando a conocer al rey, el sueño que él tuvo. Tenemos la placa de la imagen que vio Daniel. Y Daniel le decía a Nabucodonosor: en tu sueño tú vistes esta imagen. Y le empezó a dar la interpretación. Verso 36 y verso 38. Dice: este es el sueño, también la interpretación. Verso 37. Decía Daniel al rey:
oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado, diga, te ha dado. El Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Verso 38. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado, diga, los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La imagen, gracias por la imagen, empezaba con una cabeza de oro. Y Daniel empieza a interpretar el sueño y le dice al rey de Babilonia: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Y le dice: Dios te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Dios te ha entregado en tu mano todo el dominio. Tú eres la cabeza de oro. De manera que en esa imagen, la cabeza de oro, el primer reino, que fue históricamente desde el año 605 hasta el año 539 a.C., esa cabeza de oro en la imagen representaba el reino babilónico. El que tenga oídos para oír, oiga. Todo, diga todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Todo lo que tenemos es porque Dios lo ha entregado en nuestras manos. San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, el verso 7. 1 Corintios capítulo 4, el verso 7, reitera esta verdad el apóstol diciendo: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amados, todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado y Dios nos lo ha entregado. Ayúdeme en esta mañana. Dígale que está a su lado. Dígale, primero dígale así, dígale: ¿tienes? ¿Sí le digo? Ahora dígale: tienes porque Dios te ha dado. Gracias por ayudarme. Uno de ustedes lo hace muy bien, ¿ah? Y Daniel le decía al profeta: en esa imagen tú eres la cabeza de oro. Dios te ha dado a ti fuerza, gloria, majestad, poder. Dios te ha dado el imperio sobre el cual tú dominas. Gloria a Dios. Lo ponemos en tiempo presente. Dios da y Dios entrega. Gloria a Dios. Dios da y Dios entrega. Y Él dice: pídeme. Gloria a Dios. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos? Dios da, Dios entrega. Verso 39. Volviendo a la imagen, en el profeta Daniel, capítulo 2, el verso 39, dice: después de ti, la interpretación del sueño sigue. Después de ti, diga, después de ti, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Dos reinos más. ¿Cuál fue el primero? El reino babilónico. Y Daniel le decía a Nabucodonosor: tú eres la cabeza de oro. Pero luego le dice: después de ti se levantará otro reino, representado por el pecho y los brazos de plata en la imagen, y corresponde al imperio medo-persa.
en la historia de los años 539 a 331 a.C. Un poco menor fue el imperio medo-persa que el imperio babilónico, el segundo reino en esta imagen. Y luego del imperio medo-persa vendría un tercer reino del 331 al 168 a.C., que fue el imperio griego. Dice el verso 39 de este tercer reino de bronce, representado en la imagen: el cual dominará sobre toda la tierra. El imperio griego. ¿Cuál fue su caudillo? Alejandro el Grande. Alejandro, el gran conquistador. Murió muy joven Alejandro, pero antes de morir, unos años antes de morir, y su muerte es un misterio, decía Alejandro, llorando, bueno, dice la historia, este conquistador Alejandro del imperio griego, unos años antes de morir lloraba, y lloraba porque decía: ya no tengo más que conquistar. Todo lo había conquistado. El imperio griego, el tercer reino en la imagen del sueño de Nabucodonosor. El cuarto reino, verso 40, dice: el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este cuarto reino, en el versículo 40, en la imagen, el cuarto reino se refiere al imperio romano, que surgió después del griego. El imperio romano, desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. De manera que en esta imagen hay 5 reinos. 5 reinos. ¿Cuáles son los 4 primeros? El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Mire las fechas de estos imperios. Y Daniel, por revelación, habló de estos reinos. Este sueño le reveló Dios a Nabucodonosor en el siglo VI a.C. Y sin embargo, estos reinos, ya el imperio romano va hasta el siglo V después de Cristo. Pero 6 siglos antes de Cristo ya Dios reveló acerca de estos reinos. Ahora, estos 4 imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, ya estos 4 reinos pasaron. Los versos 41 al 43 de Daniel 2 menciona un 5.º reino en esta tierra, antes que se establezca el reino de Dios. ¿Dónde está esto? Verso 41 y 43. Un 5.º reino que en la imagen corresponde a los pies de la imagen. Una mezcla de hierro con barro. Un 5.º reino en esta tierra, antes que se establezca el reino de Dios. Verso 41 de Daniel 2 empieza a hablar de este 5.º reino. Dice: y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. El 5.º reino, diga dividido. Un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Verso 42, se sigue hablando del 5.º reino. ¿Qué pasa con este 5.º reino? ¿Por qué nos interesa este reino? Es el 5.º reino en esta tierra antes que se establece el reino de Dios. Verso 42 dice, verso 41, verso 42:
y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Note el verso 43. Así como vistes el hierro mezclado con el barro, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán, estamos en el verso 43, se mezclarán por medio de alianzas. Diga alianzas. Por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el hierro. El quinto reino en la imagen de Nabucodonosor que tuvo en el sueño es un quinto reino en esta tierra antes que se establezca el reino de Dios. Es este reino con las características, un reino dividido en parte fuerte, en parte frágil. Característica de este reino, dice, este quinto reino, antes que establezca Dios su reino, será un reino de alianzas humanas. Este reino de alianzas humanas lo estamos viviendo hoy. Quinto reino, un reino de alianzas humanas. Hoy hay grandes alianzas con mucho poder. La Comunidad Europea, gracias por el mapa en la pantalla. La Comunidad Europea es una de las alianzas de este reino que estamos viviendo hoy, un reino de alianza. La Comunidad Europea está integrada por 27 países, los miembros de la Unión Europea o de la Comunidad Europea. La OTAN, hemos escuchado mucho de la OTAN en estos días. La OTAN con 30 países. Ahí están los miembros de la OTAN resaltados en este mapa. La OTAN con 30 países es una alianza atlántica militar. Es otra de las grandes alianzas en este tiempo, con mucho poder. Tenemos también la alianza conocida como G7. Queremos ver el video, por favor, de esta alianza. G7. Gracias. El G7 se crea en el año 1975. Agrupa a 7 países cuyo peso político, económico y militar es considerado relevante a escala mundial. Representan más del 64% de la riqueza global. Gran alianza, el G7. 7 países que ahora mismo representan más del 64% de la riqueza global. Además de tener también gran fuerza política y militar. O sea, el quinto reino de la imagen de Daniel en el sueño de Nabucodonosor es el reino que estamos viviendo hoy. Un reino de grandes alianzas.
como la Comunidad Europea, como la OTAN, como la Alianza G7. Hoy estamos viviendo este quinto reino, antes que se establece el reino de Dios. Quinto y último reino de los hombres, que se caracteriza por estas grandes alianzas. Daniel 2, el verso 44, dice, verso 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuertes aplausos para Dios. Durante estos reinos, dice el verso 44, en los días de estos reyes, en los días de estos reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Amados, Dios ha venido levantando un reino, su iglesia, los creyentes. Este reino de los santos tiene como único rey al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Este reino jamás será destruido, sino que permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Verso 45 dice, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amados, Dios está por irrumpir una vez más en la historia de la humanidad, y esta vez para establecer su reino glorioso para siempre. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo en el quinto reino de los hombres, un reino de alianzas poderosas. Y luego, pronto Dios está por establecer su reino, uno que jamás será destruido, reino que permanecerá para siempre. Y está escrito del reino de Dios en Apocalipsis 22, que cuando se manifieste no habrá más maldición. Dios estará en el trono y el Cordero, y sus siervos, los creyentes, les servirán y verán su rostro. Su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Cristo viene. Estamos viviendo tiempos finales. No dejemos de congregarnos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria a Jesús. Póngase de pie, mi amado hermano. Quinto reino en la imagen que vio Nabucodonosor y la interpretación de Daniel. Un reino que se caracterizaría por alianzas, un reino de alianzas humanas. El Señor está a las puertas. Cristo viene para establecer su reino, como hemos cantado en esta mañana, por los siglos de los siglos. Amén.